quizás colaborativa en este tiempo, en este espacio de aprendizaje, pero sí sería genial que ustedes puedan hacer, tomar ciertos apuntes, ciertas reflexiones que les pueden servir para poder aplicar en el aula, considerarlas, tenerlas en consideración, y que efectivamente podamos estar en este tiempo herramientas de comunicación muy grande. Creo que hay que Acá, pero ¿qué silenciar queremos? primero, por Mira, favor. ¿dónde dejaron sus bases de primera nada? Ok. Ok, entonces, eh, justamente lo que está diciendo, nos está compartiendo María del Carmen, es que hoy tenemos o vivimos una situación que le hemos llamado la nueva normalidad, que implica muchísimas cosas. Pero también estamos en una revolución y esa nueva normalidad nos ha llevado, nos ha empujado a una revolución de herramientas de comunicación muy grande. Entonces, estamos creando, o se ha creado, mejor dicho, una brecha experiencial, vamos a llamarle así, es decir, en términos de experiencia y eh, de lo que los estudiantes van aprendiendo. Entonces, por ejemplo, si tú tienes dos hijos, uno se da cuenta, cuando tienen, no sé, 2 años, 3 años de diferencia, que lo que le enseñaste a tu primer hijo, hoy por hoy, ya no sirve para criar al segundo. ¿Por qué? Porque el mundo está en un entorno que le hemos llamado, le han llamado el entorno VUCA, hoy se habla incluso de otros tipos de entorno, pero es un entorno volátil, es un entorno cambiante, es un entorno rápido y es un entorno complejo, sumamente complejo. Entonces o nos acercamos o nos quedamos fuera, ¿sí? Y esto nos coloca a los profesores en un lugar de una responsabilidad social muy grande. Entonces, ¿cómo haremos para motivar que vean los estudiantes, nuestros estudiantes, un aula diferente? Entonces, son chicos que conocen muchos temas actualmente, chicos que conocen muchos temas, pero porque tienen acceso a una cantidad inmensa de información y sin embargo no han experimentado mucho. Cuando yo reflexionaba sobre esta frase, hace mucho tiempo, yo pude ver una película que seguro muchos de ustedes han visto, que es Good Will Hunting o El Indomable Will Hunting, que hay una escena donde habla con su psicólogo y su psicólogo le dice, eh, era un chico que era, si algunos recuerdan la película, era un chico que era superdotado, pero que emocionalmente no tenía límites. Entonces le mandan a hablar con Pero este sí había límites psiquiatra. previos. Como te dice, había límites previos. Creo que es necesario poder silenciar. A ver, un segundo. Pero, ¿cuál es? Ya, gracias. Entonces, este psiquiatra, el psiquiatra que trata a este muchacho superdotado inteligentemente, en términos de inteligencia, era una persona que era, eh, él tenía respuestas para todo. Si miraba un cuadro, podía sacar todo del cuadro. Si conocía a una persona, inmediatamente hacía una cantidad de inferencias y podía hablar muchísimo de la guerra, de guerras, de todo, de historia, de política, etc. Pero el psiquiatra se da cuenta de una cosa, que él puede hablar de muchas cosas, pero le dice, tú puedes decirme todo de Miguel Ángel, por ejemplo, pero nunca sabes, nunca, tú no conoces cómo huele, el olor que te produce, el olor que sientes cuando vas a la Capilla Sixtina. La sensación de amar a alguien y sostener su mano cuando está 6 meses en un hospital y este psiquiatra hablaba de su esposa, pasando por una situación de cáncer. Tú no sabes lo que es decir, lo que le está hablando y le está retando en esta conversación es precisamente sobre la experiencia del ser humano. Entonces, me hizo pensar porque nuestros estudiantes tienen respuestas o pueden tener actualmente respuestas para todo, pueden tener acceso a todo, pero hay algo que no han tocado mucho, que es la experiencia. La experiencia. Más con lo virtual que con lo real, podríamos decir. Entonces, son niños, son chicos que no aprenden si no tienen
si no hay una emoción de por medio, si no hay un vínculo de por medio, si no hay una participación de por medio. Entonces, por lo tanto, los viajes que ellos hagan los lunes, de los lunes a viernes, estos viajes de aventura, digamos, que significa el colegio, necesitan ser viajes interesantes para ellos, que les llame la atención. Y creo que esto nos obliga a todos nosotros a replantearnos cómo seducir las neuronas y el corazón. Cómo seducir las neuronas y el corazón a en esta nueva, esta situación actual, donde, por ejemplo, lo que están viendo en pantalla, el Foro Económico Mundial nos habla de estas habilidades que van a ser las más prioritarias hacia el año 2025, es decir, la vuelta de la esquina, ¿verdad? Pensamiento analítico e innovación, aprendizaje activo, estrategias de aprendizaje, es decir, ellos tienen que tener este tipo de habilidades. Entonces, básicamente, como diría Olga Casanova, existen dos tipos de profesores, dice ella, ¿no? Uno que son los taxidermistas, y es decir, que cogen algo apasionante y lo convierten en un insecto muerto, ¿sí? Es decir, matan el placer del tema. Y otros que son los que generan el viaje, ¿sí? Entonces, uno sabe dónde va a ir, pero no sabe cuántos lugares, por ejemplo, va a visitar. Entonces, es un poquito la idea, ¿no? Que cómo nosotros podemos Era otra, generar... se ha reído que hasta que los pocos se le caían, porque Vamos a pedir, por favor, que si todos puedan cuidar de silenciar sus audios, ¿sí? Para que podamos tener un avance de la sesión. Entonces, estamos en una sociedad donde, por ejemplo, Google nos está pidiendo habilidades a los trabajadores jóvenes que la universidad no da. Entonces, son ellos los que tienen que capacitar a sus propios trabajadores, ¿sí? Y no necesariamente tienen estos requerimientos. Entonces, yo los invitaría a ustedes, y también me incluyo, a preguntarnos qué significa ser un buen alumno. ¿Sí? ¿Qué significa ser un buen alumno? Entonces, el mundo hoy necesita de personas a las que les guste averiguar, investigar, averiguar cosas a las que probablemente no hay respuesta obvia, una respuesta ya dada. Quizás eso sería, o estaríamos acercándonos a lo que nos habla, por ejemplo, el Foro Económico Mundial, ¿sí? Con estas habilidades. Entonces, creo que eso, o por este camino, podríamos preguntarnos qué significa ser un buen alumno. Personas que les guste averiguar, sean inquietos de pensamiento y de corazón, pero y sobre respuestas o preguntas que donde no hay respuestas ya hechas, ¿sí? Entonces, un mundo donde dedicamos quizás mucho tiempo a estar muy guapos, ¿verdad? Pero que no le dedicamos mucho tiempo a ser interesantes. Hoy se está hablando, por ejemplo, de profesiones donde vamos a encontrar pues el ciberabogado, ¿sí? Donde vamos a encontrar el director de funerales ecológicos, por ejemplo, donde vamos a encontrar una profesión que se viene, que es el arquitecto o arquitecta de la realidad aumentada. Son situaciones, hay uno que me parece interesantísimo, que es el simplificador de procesos, es decir, una visión global para hacer sencillo lo complejo, ¿sí? Entonces, este tipo de situaciones nos obligan a reinventarnos constantemente, a experimentar y aprender, ¿verdad? Un poco la filosofía 3M, ¿no? Todos ustedes tienen algún producto 3M en sus casas, seguramente en el escritorio tienen post-its, ¿sí? Pero luego vas a tu lavadero y tienes esponjitas. Entonces, un poco la filosofía 3M es, hacen cosas diferentes, ¿sí? Ninguna idea se tira y comparten experiencias constantemente, experiencias de todo. Entonces aprenden del otro. Qué genial sería que nosotros podamos tener, no sé, por ejemplo, en nuestros colegios, jornadas de buenas prácticas del colegio. Entonces, vamos a ver que
el profesor o la profesora de matemáticas, no sé, tiene procesos de metacognición súper buenos. Trabaja la metacognición a lo largo y al final de la clase, buenísimo, de una manera muy buena. Entonces el otro profesor de comunicación, por ejemplo, puede aprender de esta buena práctica de la profesora de matemáticas. Y así, y el otro, por ejemplo, hace muy buen recojo de saberes previos, ¿verdad? Y eso, la otra persona va a observar la clase, y así hace una sinergia genial, donde esa, no sé, se me ocurre, jornada de buenas prácticas educativas dentro del colegio. Entonces, o jornada de proyectos internos. Entonces comenzamos a redescubrir profesionalmente a los compañeros del mismo colegio, cuando en un colegio entonces se destaca esta cultura profesional, mejor dicho, cuando no se destaca esta cultura profesional, todo lo demás comienza a ser afectividad, ¿verdad? Entonces comienza las relaciones de clima institucional, es que me ha mirado mal, es que no le aguanto, es que no puedo trabajar, surge el chisme, etcétera, etcétera. Entonces todo, más bien este tipo de sinergia, de enfocarnos en lo que estamos haciendo, nos va a ayudar a crear una cultura, creando equipos, por ejemplo, una red interna, que después también puede formarse como una red externa, fuera del colegio, se genera una cultura del cambio constante y alucinante, que va a ir en favor no solamente de la educación, de la mejora de la educación en nuestro colegio, sino también en nuestro país. Entonces, estos son los retos que tenemos en esta época. Y a esto Ron Richard y el equipo de Project Zero de Harvard plantean, luego de una larga investigación, 8 fuerzas culturales que definen nuestras aulas, ¿sí? Son catalizadores, vamos a decir así, para generar una cultura de pensamiento y una cultura interna fuerte dentro de nuestra aula. Vamos a recordar también, cuando hablamos de cultura, estamos hablando de todo un lenguaje, valores, ¿verdad? Símbolos, vamos a ver algunos de ellos también, como ejemplos, donde que se van compartiendo dentro del aula, pero además también que provienen del colegio. Vamos a ver, por ejemplo, de cómo va el modelamiento, va a ser uno de los elementos fundamentales dentro de estas 8 fuerzas culturales, por ejemplo, y que podríamos decir que va en cascada, ¿sí? Cómo es la cultura, por ejemplo, de nuestro colegio, cultura institucional, la cultura escolar, cómo va impactando también a la cultura del aula, de cada aula. Cómo se relaciona los directivos, por ejemplo, con los coordinadores o asesores, los asesores con los profesores con los estudiantes. Entonces, todo esto genera una cultura. Entonces, esta idea o esta propuesta es precisamente para poder generar y hacer una transformación de nuestras aulas hacia una cultura de pensamiento. El punto de partida es que no tenemos espacios, no tenemos tiempos, no hay una cultura de pensamiento, porque normalmente lo que se ha dado en la educación es una transmisión de conocimientos. Entonces, la idea es cuáles son esos elementos que nos pueden ayudar o que pueden ayudar a adquirir este tipo de habilidades, ¿sí?, que se está requiriendo para una situación nueva que se nos presenta, un mundo nuevo después de la pandemia. Vamos a ir revisando uno por uno. Yo les sugiero a cada uno de ustedes poder ir haciendo un sencillo mapa mental para que pueda recogiendo ideas, y pensando siempre en clave de cómo puedo yo aplicar esto a mi aula, ¿sí? Entonces, primero, el modelaje. Aprendemos por imitación. A ver, entonces modelar quiénes somos como pensadores y aprendices, y de modo que el proceso de nuestro pensamiento sea discutido, compartido, cuestionado y hecho visible. Esto es bien importante en cuanto que el producto va a ser muy importante, ¿no? El poder visibilizar lo que se ha generado.
Pero para eso necesita ser discutido, ¿sí? Estamos hablando de otros paradigmas, de no solamente transmitir un conocimiento, sino generar ese pensamiento a partir del modelamiento, ¿sí? Cuando hablamos del modelaje o el modelamiento, estamos hablando en términos generales, donde que entra dentro de toda la relación, las relaciones, las interacciones que se dan dentro del aula. Entonces los maestros debemos personificar ese perfil y los valores de la cultura escolar. Cuando hablamos de formación integral, estamos hablando de esa coherencia que también nosotros debemos tener. Nosotros no le podemos pedir, por ejemplo, a los estudiantes que lean si realmente nosotros no leemos, no solamente porque por un tema por un elemento de la verdad que está detrás de ese aspecto, sino que efectivamente se nota, ¿sí? Se nota cuando se ha dado este proceso, cuando se da esta coherencia. Entonces, ¿cómo piensan y aprenden los maestros? Ellos, esta forma de la forma, digamos, la estrategia de pensamiento, las habilidades de aprendizaje de los maestros, van a modelar también la cultura en el aula. Las preocupaciones del líder van a modelar la cultura escolar. ¿Cuáles son las verdaderas preocupaciones dentro de un maestro dentro del aula? ¿Qué es lo que le interesa? Simplemente terminar, cumplir con la tarea, es decir, dar todos los contenidos y llegar al término de mi hora de clase o mis 2 horas de clase pedagógicas, terminar y cumplir la tarea, o es que hay algo o cuál es mi propósito al estar durante esas 2 horas de clase, ¿sí? A partir de mi plan de clase. Entonces el líder tiene que mostrarse como un aprendiz y peregrino que aún no ha llegado a la meta. Entonces, nosotros, como diría Fray Elías, somos maestros de vida, en primer lugar, a los cuales se nos ha dado un curso, ¿sí? Somos acompañantes, compañeros de camino en esa búsqueda de la verdad, en esa búsqueda del conocimiento y del aprendizaje, los aprendizajes a los cuales apuntamos. Entonces, yo te animaría a pensar, por ejemplo, cuáles son tus preocupaciones y cómo estas afectan, por ejemplo, a la cultura escolar. ¿Cuáles son realmente tus preocupaciones dentro del aula? ¿Qué es lo que más te preocupa? Cuando nosotros nos preguntamos, por ejemplo, hay colegios que se enfocan mucho en la presencia del estudiante. Yo no voy a cuestionar eso. Pero ¿cuál es el propósito, por ejemplo, cuando les decimos tienen que cortarse el cabello o a las chicas tienen que amarrarse el cabello? ¿Cuál es el propósito de esa directiva que está detrás? ¿Cuál es el propósito de presentar un trabajo colaborativo, por ejemplo, dentro del aula, que lo trabajen dentro del aula? ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? ¿Que cumplan la tarea o el aprendizaje que está detrás de eso? Y eso, definitivamente, se va modelando en cuanto que ellos, los mismos estudiantes, van alimentándose de la cultura de cómo el maestro o la maestra genera su clase. Ellos se dan cuenta cuando un maestro, por ejemplo, solamente, como dije hace un momento, quiere terminar y cumplir con el temario que le ha sido asignado, por ejemplo. ¿Sí? Te animaría entonces ahora a establecer un elemento por mejorar en tu modo de actuar que no está siendo coherente con la cultura escolar. Es decir, vamos a mirarnos de una manera crítica, ¿qué elemento puedes mejorar en tu modo de actuar que no está siendo coherente con la cultura escolar? Y brevemente, de una manera sencilla, propon 2 acciones que vas a realizar para ser más coherente con la cultura escolar que tú sueñas. ¿Qué acciones podrías realizar para ser más coherente? ¿Qué es lo que tú le pides a tus estudiantes? ¿Qué es lo que te gustaría que ellos logren este año? Después de cómo han venido, después de todo un año 2022 que ha sido complejo, por ejemplo. ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Qué es lo que tú sueñas? Y eso, ¿cómo tendrías que ser tú coherente también con lo que tú le vas a pedir?
¿sí? Vamos a hablar ahora de la segunda fuerza cultural, que es las expectativas. Y acá es interesante porque podemos hablar del famoso efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión, que ha sido estudiado, como seguramente varios de ustedes lo conocen, es las expectativas que tiene el docente sobre sus estudiantes. Incluso hay este tipo de investigaciones en psicología social donde donde a un docente le dan, sin saber, un aula donde hay estudiantes que no tienen buen rendimiento, pero le dicen que son estudiantes de muy buen rendimiento. Entonces, al poco tiempo, aparece que todos estos estudiantes que no tenían buen rendimiento, pero que el docente sí creía que tenía el buen rendimiento, comenzaron a subir su rendimiento de una manera increíble. ¿Y esto por qué se da? Incluso hicieron el efecto o el ejercicio contrario. ¿Y esto por qué se da? Porque es muy importante la creencia de los profesores. ¿Sí? Esta creencia de los profesores va a generar o va a impactar en las acciones de los profesores. ¿Cómo van a tratar? ¿Qué le van a dar? ¿Cómo van a acompañar a los estudiantes de una manera mucho más cercana, por ejemplo, con mayor preocupación? Estos ejercicios, estos ejercicios de experimentos sociales, dan cuenta que de alguna manera u otra, inconscientemente, quizás más consciente, menos consciente, pero nos tendemos a despreocuparnos de los estudiantes que no rinden tanto. Entonces, ¿por qué se dice esto? Precisamente para que nosotros como docentes nos hagamos más conscientes de las acciones que tenemos y cómo tratamos a nuestros estudiantes. Porque eso impacta en las acciones que vamos a tener y eso también conecta con la creencia que tienen los estudiantes, ¿sí?, sobre ellos mismos y sobre sus propios resultados, y esto los va a llevar también a las acciones de ellos en último término se va a reflejar en los resultados que aparezcan de ellos, es decir, que den ellos dentro de sus aprendizajes. Entonces es un círculo, ¿verdad?, que va llevando, un círculo virtuoso que puede generar cambios importantísimos. Entonces son todas estas creencias, es la motivación, cómo vamos a motivar a nuestros estudiantes, cómo los vamos a llevar, por ejemplo, a personalizar sus aprendizajes, cuáles son sus intereses, ¿verdad?, qué sueñan ellos, y sobre esa información, esa data que nosotros tenemos, nos podemos enfocar las experiencias de los aprendizajes, ¿sí? Entonces, no nos enfocamos en las expectativas para lograr algo, sino nos enfocamos en las expectativas que tenemos y no en las expectativas es decir, en la conducta externa solamente. Entonces, habría que preguntarnos ahí, podemos plantearnos una serie de preguntas, por ejemplo, cuando hablamos del uso del celular, ¿sí? Prohibido usar el celular. Quien usa el celular es un alumno que no está actuando bien. El cabello amarrado, ¿verdad? ¿Cuántas cosas normativas o la conducta externa? O simplemente el presentar algo, el cumplir con la tarea. O es la discusión que hoy por hoy se está teniendo precisamente con lo que mencionó María del Carmen al inicio, el ChatGPT, ¿sí? Que ahora ha tenido en la Universidad de Minnesota, ha dado exámenes de pregrado y de posgrado con buenos resultados, con resultados satisfactorios, por ejemplo, ¿sí? O cuando identifican que el ChatGPT, por ejemplo, no lo identifica el Turnitin. Entonces, levantó todas las alarmas y la pregunta, o como diría Cristóbal Cobo, especialista en educación y tecnología, ¿por qué no comenzamos a incluir y
a preguntarnos hacia dónde tiene que generar, por ejemplo, nuestros procesos de aprendizaje, hacia dónde tendría que girar la escuela. Simplemente le quitamos el celular y solucionamos el problema, simplemente prohibimos el chat GPT y solucionamos el problema, o comenzamos a cambiar nuestra forma de lo que realmente valoramos en esta sociedad y lo que realmente queremos evaluar, por tanto. ¿Qué es lo que valoramos? Podemos volver acá a la diapositiva del Foro Económico Mundial. ¿Qué es lo que se valora en esta sociedad actualmente? ¿Sí? Y, por ejemplo, nuestras evaluaciones podrían tener mucho más potencia o puede caer de una manera mucho más fuerte la oralidad, por ejemplo, ¿sí? Las explicaciones, las inferencias pueden ser sujetos de evaluación mucho más interesantes o mucho más importante de simplemente el sabe o no sabe, ¿sí? Entonces le podemos darle mucho más sentido a la evaluación formativa. Las expectativas puestas en el aprendizaje, por tanto, y no en el éxito de la actividad, ¿sí? Muchas veces vamos a ver cómo es interesante cómo los colegios, por ejemplo, 5 alumnos que bailan muy bien son los que salen en la actuación del Día de la Madre, Día del Padre, Día del Maestro, clausura, y son siempre los mismos. Los que saben matemáticas siempre son los que están en los concursos, los que saben declamar siempre son los mismos que aparecen en todas las actuaciones, ¿sí? Y los que juegan fútbol son los que siempre participan en cualquier actividad deportiva. ¿Y qué pasa con los demás? ¿Sí? Entonces, el éxito frente a los padres de familia definitivamente va a ser un espectáculo, un baile muy bien hecho, ¿sí? Pero ¿acaso los demás también no quieren bailar? ¿O acaso los demás no quieren jugar fútbol? Hay chicos que yo he escuchado que me han dicho, no, yo no participo porque no te gusta. Yo creo que sí te gusta, le digo, y me dicen, no, lo que pasa es que no soy bueno. Entonces nunca lo llaman, nunca lo ponen, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata? Las expectativas puestas en el aprendizaje y no en el éxito de la actividad, no en la tarea. Y aprendemos precisamente de los errores, de nuestros errores, y luego vamos generando un aprendizaje y una mejora constante dentro de nuestra aula. El tercer elemento como fuerza cultural es el tiempo. El punto de partida aquí es que en nuestra sociedad cada vez menos tenemos tiempo para poder pensar. Normalmente nos lo dan todo ya hecho. Entonces, hoy más que nunca, por ejemplo, tenemos los asistentes virtuales, ¿sí? Como Alexa o como Google, el Google Siri, etcétera, etcétera, ¿sí? Más aún el chat GPT, por ejemplo, donde ya nos dan todas las respuestas hechas. Simplemente recogemos, seleccionamos y aplicamos. Google mismo. Entonces, el punto de partida es esto. Entonces, el tiempo eh, es necesario para poder procesar la información, incluso antes de debatir. Parte de las rutinas, o una de las rutinas de aprendizaje, que vamos a ver también, es que es necesario darle tiempo. Normalmente estamos acostumbrados a la mano levantada cuando hacemos alguna pregunta, cuando recogemos saberes previos dentro del aula, y todos los pequeños, sobre todo los más pequeños, levantan la mano y la levantan a veces con las dos manos, ¿no? Una mano como que la llevan más alto todavía. Yo, profe, yo. Entonces, por ejemplo, algo sencillo que podemos hacer es, chicos, ¿qué opinan o cuál es el concepto o qué entienden ustedes por el cambio climático? Pero antes de levantar la mano, vamos a tomarnos 2 minutos para escribir en una línea o 2 líneas tu respuesta, en silencio. Terminan los 2 minutos y levantamos la mano. Entonces, ese espacio breve es sumamente interesante porque genera una rutina donde están valorando el tiempo tomándose el tiempo para pensar. Se detienen a pensar.
Estamos más acostumbrados a la lluvia de ideas, por ejemplo, que también es una práctica muy válida, una herramienta válida, pero cada una en su momento y en su lugar. Entonces, o por ejemplo, cuando decimos, chicos, al final de la clase, terminamos la clase escribiendo un tweet, perdón, en 280 caracteres con el hashtag cambio climático 2023. ¿Sí? Y yo lo voy a revisar. Entonces, se genera la capacidad de síntesis en ese mismo momento, en los colegios donde permitan trabajar con redes sociales, por ejemplo, puede ser, o en el mismo, en la computadora, en el cuaderno, o en POSITs, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es el tiempo para procesar la información. Son pequeñas prácticas que que han dado muy buenos resultados a partir de las investigaciones. Entonces, asignar el tiempo para pensar y explorar los tópicos a mayor profundidad, así como dar tiempo para formular respuestas pensantes. ¿Sí? Vamos a un segundito para poder mirar este video. Déjenme compartir un momentito la pantalla. Por favor, si no se escucha, me avisan para poder... Soy el fundador del Center for Teaching Thinking, un proyecto que estudia cómo transformar y cambiar la forma en la que se enseña en las aulas. La investigación muestra que entre el 92 y el 95% de lo que aprendemos en la escuela no afecta a la vida de los estudiantes una vez que la abandonan. Ahí es donde entra el aprendizaje basado en el pensamiento. La primera pregunta creo que es la más importante. ¿Qué es el aprendizaje basado en el pensamiento? En realidad es muy sencillo. Es aprender mediante el pensamiento. Cada día tomamos decisiones, solucionamos problemas, hacemos predicciones, seleccionamos información que nos dan, decidimos si la aceptamos o la creemos y actuamos en base a ella. Y la mayoría de veces, las personas no desarrollamos este tipo de pensamiento de forma eficaz. Nosotros intentamos ayudar a los estudiantes a que aprendan cómo pensar de una manera más hábil. Te voy a dar un ejemplo del tipo de pensamiento que normalmente se realiza de forma errónea. Es la toma de decisiones. Cuando la gente toma una decisión, no piensa en las consecuencias que tendrá, y esto es muy importante, pero la mayor parte del tiempo piensan en las consecuencias positivas. Y lo que más les influye es la publicidad. Y en la publicidad te enseñan imágenes de cosas que quieren venderte algo. Te cuentan todos los beneficios que tienen. Suenan tan bien que dices, lo quiero. No piensan en las negativas, en las desventajas. Cosas que debes saber para tomar decisiones, pero aprendes a no pensar en esas cosas por la forma en la que se presenta la publicidad y nos presentan los anuncios. Todo lo que haces requiere pensar, y más vale que lo hagas bien. ¿Sí? Hablando de hacerlo correctamente, ¿cuáles son los errores típicos que cometemos cuando razonamos? Bueno, ya sabes, la gente que aprende principalmente con la televisión o similares, aprende que es mejor tomar decisiones rápidas. Es un tipo de pensamiento muy precipitado, por lo que la gente extrae conclusiones muy rápidamente. Relájate, no saques conclusiones precipitadas, porque a menudo no son correctas y te meterán en muchos líos. Ayudemos a los estudiantes a aplicarlo a todo. Cuando sean mayores, se casen, se compren una casa, ¿ok? Pero aplícalo de vuelta en la escuela, que allí es donde está la acción de verdad. Porque muchas de las cosas que se estudian implican tomar decisiones, sobre todo en la historia. Imagina que eres Napoleón y Wellington te reta a una batalla en los campos de Waterloo. Usas la estrategia para la toma de decisiones que hemos desarrollado. Pensarás en tus opciones, pensarás en las consecuencias positivas y negativas, etc. Y continúas practicando, razonando, intentando averiguar qué es lo mejor que puedes hacer en cada ocasión.
Se puede comparar con lo que hizo Napoleón. Y si crees que no tomó una decisión acertada, piensa qué es lo que le motivó. Sirve para entender mejor cómo funciona la gente. Uno de los tipos de razonamiento más importantes que me he dado cuenta que es básico y crucial que los alumnos lo aprendan es el pensamiento de las partes y el todo. Muy bien. Las decisiones precipitadas, es decir, el tiempo para poder pensar. Y el tiempo, en términos generales, va a ser también, se aplica también en las reuniones, por ejemplo, centradas en la innovación y el aprendizaje de los miembros del colegio, el tiempo de permanencia para el trabajo colaborativo y reflexión personal. Por ejemplo, en este tiempo, en esta época que estamos en febrero, en capacitaciones, en planificaciones, ¿cuánto tiempo de reflexión tenemos? O simplemente copiamos y pegamos para poder hacer lo mismo que hicimos el año anterior. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo para poder discutir nuestras ideas, tener, por ejemplo, temas transversales, generar proyectos, nos tomamos? ¿Cuánto tiempo se asigna para este tipo de prácticas? El tiempo de fraternidad, de formación integral, el tiempo para decisiones fundamentadas y consensuadas, para programar las conversaciones difíciles a primeras horas del día, por ejemplo, que también es una práctica bastante buena, ¿sí? Muchas veces dejamos en las reuniones o en las programaciones, o cuando estamos programando algo, dejamos las conversaciones o los temas más complicados casi para el final, donde ya la gente tiene que irse y está esperando toma decisiones precipitadas y probablemente erróneas, poco pensadas, poco reflexionadas. Entonces, de una manera sencilla, es importante gestionar el tiempo, diferenciar y tener quizás en un cuadro, ¿sí? ¿Qué es lo importante, qué es lo no importante, qué es lo urgente y qué es lo no urgente? Hacer esta matriz y poder priorizar lo que realmente necesitamos. De la misma manera, no solamente en la programación, en nuestros encuentros, sino también en el aula. Entonces, uno de los errores más comunes es tratar de terminar todo lo que vamos haciendo, todo lo que hemos programado, y a veces al caballazo o a la mala, tratamos de terminar todo nuestro temario, todos los contenidos, y nos olvidamos precisamente de las capacidades que nos tienen que llevar a las competencias. En el tiempo, en la clase, ya propiamente en la clase, por ejemplo, el horario de clases, generarlo por bloques para que se puedan desarrollar las competencias. Es difícil desarrollar las competencias cuando tenemos una clase dispersa de la otra. Tiempos de reflexión y silencio antes de compartir en equipo para los estudiantes, por ejemplo. Necesarios los tiempos para la metacognición. Muchas veces terminamos la clase, damos un momentito de metacognición y se nos va de las manos. ¿Por qué? No hemos dado ese espacio para que puedan pensar los chicos. ¿Qué es lo que realmente he aprendido? ¿Cómo lo puedo aplicar esto en mi aula? Un tiempo para la vida saludable, ¿sí? Tiempo para que puedan tomar agua, ¿sí? Tiempo para que puedan ir al baño. Tantas cosas que están para que puedan estar bien alimentados. Generar esos tiempos es súper importante y todo nos orienta al aprendizaje. Te animaría a pensar entonces qué cambiarías en tu práctica educativa dentro del aula, qué cambiarías para gestionar mejor el tiempo dentro de tu aula. Y qué cambiarías también para gestionar mejor el tiempo de las reuniones que tienes con el equipo de docentes o con el área de la cual participas. Hablemos del lenguaje. Le hemos puesto en número 4, hay una
puede variar el orden. Y el lenguaje son todas las palabras que se interpretan, que moldean y consolidan nuestras experiencias. Nosotros sabemos que el lenguaje es una expresión, o la forma como se expresa, una de las formas como se expresa la cultura. Y a través del lenguaje las personas subrayan lo importante, atrayendo la atención sobre ello. Generamos un lenguaje común, un lenguaje donde podemos compartir ideas, donde podemos compartir enfatizar el perfil, las competencias, en vez de las actividades y tareas simplemente. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de algunas palabras que son parte de la cultura y que la van expresando también los estudiantes en sus propias palabras. No sé si se va a escuchar. Me avisan, por favor, si se escuchan. Sí. Para mí son como una familia y en las familias todos son diferentes, a todos se ayudan, así sean diferentes. Y cuando vean un amigo en peligro, así sea no en nuestra familia o si sea en su familia, siempre tienes que ayudarlo. Yo experimenté el perfil de amigos en comunidad cuando, por ejemplo, tenemos algún trabajo en grupo y siempre va a haber esa persona en la que nadie quiere trabajar con él porque no trabaja o es perezoso, por así decirlo. Pero lo que yo hago es siempre incluirlo en el grupo, hacerlo sentir bien porque obviamente esa persona se va a empezar a sentir mal cuando se da cuenta de que los demás no quieren trabajar con él. Pero al ser amigos en comunidad, yo lo incluyo y hago de que pueda trabajar con todos. Queríamos ir, pero éramos 5 y nos decían que el máximo era 4. Entonces en ese momento nos pusimos a discutir y a pesar de que la reo era bastante prometedora, decidimos no ir porque no íbamos a estar todos. Y esa es lealtad. Es poder orar por él y pedirle a Dios con todas tus fuerzas del mundo que pueda superar el acontecimiento que está pasando. Porque todos nosotros somos un solo corazón en Dios y Dios te va a escuchar si lo haces con todas esas buenas fuerzas. Y cuando te des cuenta de que su vida empieza a mejorar es porque ya habrás cumplido tu función como amigo en comunidad. En 4 añitos yo tenía un amigo que estaba llorando en los juegos ya, y entonces yo lo veo y fui a ayudarlo y le dije, cálmate, y le dije, vamos a ir al salón para que te calmes. Le di un abrazo, fuimos y se calmó y desde ahí somos mejores amigos. Una vez me hizo una crítica constructiva sobre un aspecto de mi personalidad. En ese momento no entendí por qué me lo decía, tal vez me lo tomé un poco mal, pero ahora más adelante puedo ver cómo ella tal vez había pasado por algo similar y me hizo la crítica porque quería que yo mejorara. Esa es una relación de amigos en comunidad entre un profesor y un alumno y creo que esta crítica fue hecha con amor. Fue una corrección fraterna. Amigos en comunidad son corregirlo con amor, trabajar como en un equipo que demuestra que solo somos únicos y especiales. Es divertido decirlo. Todo es igual que divertido. Muy bien, entonces, si nos hemos dado cuenta, algo muy interesante que sucede aquí en este video es que los estudiantes han podido expresar en sus propias palabras los conceptos o las ideas fuerza que proponen que se les han propuesto a ellos. Entonces, una vez que sucede eso, hay una interiorización o internalización del valor y todo lo que implica, cómo lo han llevado a la práctica y forma ya parte, de alguna manera u otra, de su cultura. El lenguaje es usar un lenguaje adecuado y la intencionalidad de lo que se les entrega a ellos, ¿sí? Es fundamental porque queremos que se logre un cambio dentro de ellos, por ejemplo, en términos de valores. Entonces les brinda un vocabulario para describir y reflejar su pensamiento de la manera más fiel. Pero es algo que ya está sucediendo y es algo que ellos ya están practicando.
y el lenguaje, o la palabra, la frase que están utilizando, describe esto y les hace reflexionar sobre lo que ya están viviendo, lo que ya están pensando, cómo razonan y cómo toman decisiones. Vamos a ver un poquito más de este video. Inquietar corazones, hacer que los demás puedan crecer como personas y tú mismo aprender de ellos con el objetivo de crear una ciudad de Dios, que es lo que se nos ha enseñado. Para mí ser un líder cristiano significa tener una visión coherente del mundo, saber trabajar con propósito y entregar tu trabajo al resto de personas, porque te importa mucho el bienestar común y no solo el propio, saber incendiar corazones, inspirar a las personas a que crezcan y a que mejoren como personas, y también construir la ciudad de Dios a partir de tu propio propósito y proyecto de vida. Entonces, por ejemplo, este estudiante ha hablado de propósito, proyecto de vida, bien común, incendiar corazones. Es un lenguaje que se ha generado, que se les ha propuesto, pero que ya ellos pueden describir con sus propias palabras y utilizar e incluir, y se va generando precisamente un cambio cultural. ¿Por qué? Porque no es solamente las palabras, sino que las actividades, ellos ya pueden clasificarlas a partir de estas palabras. También los símbolos que se utilizan, que describen, es parte también del lenguaje, ¿sí? Que describen cada uno de sus líderes, amigos en comunidad, ¿verdad? Incendiar corazones, etc. ¿Sí? Investigadores inquietos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, este lenguaje nos va a ayudar a pensar y a traducir todo lo que vamos viviendo. Yo quisiera que tú a este punto selecciones 3, vamos a poner 5, pero 3 palabras que son las más usadas en tu escuela, que son propias del lenguaje de tu escuela. Ponte a pensar un momentito en 3 palabras que se usan mucho en tu escuela, que describen que es algo muy propio de su cultura. ¿Sí? Piensa en esas palabras. Escríbelas si gustas rápidamente. Sería genial que las puedas poner también en el chat. ¿Sí? Y luego te invitaría a pensar cuál de ellas quitarías o cuál añadirías, por ejemplo. ¿Cuál de ellas quitarías y cuál añadirías? No nos va a dar mucho tiempo, pero sería genial poder pensar en acciones que podrían impactar en la cultura de tu colegio o de tu aula a través del lenguaje, justamente. Ajá, te ayudo, apoyemos todos. Que son como frases que ya están hechas y que describen mucho más de lo que solamente alguien que está fuera, digamos, fuera del colegio, quizás no las entiende o no tiene todo el contenido que se les puede haber dado. El cuidado de la casa común, fraternidad, paz y bien, tú puedes, sencillez, ¿sí? ¿Qué añadirías, por ejemplo, qué otras frases puedes describir y que no están presentes, pero que podrían describir mejor la cultura del colegio? ¿Sí? Como ejercicio me parece que puede ser algo muy interesante. ¿Ok? Trabajo en equipo, concentrémonos, respiremos hondo, trabajemos en equipo y como familia, respeto, solidaridad, se llevan de la mano, más acción que conocimientos. Es interesante porque ese lenguaje termina siendo, hay una palabra en italiano que a mí me gusta mucho, que es accomunare, es decir, que nos hace tener un sentimiento común, hablamos un lenguaje común, ¿sí? Y tenemos, por tanto, y de esto se cristaliza en una visión común. De alguna manera, esto tiene que ver con cómo se cristalizan o cómo se concretizan, digamos, los aprendizajes, ¿sí? Muy bien, a este punto vamos a hacer un break de preguntas,
Entonces, vamos a hacer una breve revisión para aquellos que no han podido entrar desde el comienzo, ¿sí? Estamos hablando entonces todas estas fuerzas culturales. Cuando hablamos de las fuerzas culturales, hemos hablado del modelamiento, la importancia de la coherencia y la autenticidad del docente como líder, ¿sí? Y cómo impactan en la cultura del aula, en la cultura del pensamiento, las expectativas que tenemos sobre nuestros estudiantes. Importante que nosotros nos podamos enfocar más en la experiencia del aprendizaje y no solamente en lo externo, ¿sí? Hemos hablado también de la fuerza cultural que significa el tiempo. Dijimos que no había esta práctica, no es muy común del tiempo para procesar la información, para procesar nuestros pensamientos. Tenemos muchísima información y de ahí viene la tentación muchas veces de copiar y pegar, que es resolver el problema, cumplimos la tarea, pero no se produjo el aprendizaje. ¿Sí? Probablemente presentamos muy buenos papelógrafos, presentamos muy buenos mapas mentales, presentamos muy buenas infografías, hemos cumplido la tarea, pero no se ha producido realmente el aprendizaje. Entonces el tiempo es muy necesario para detenerse dentro del aula y generar espacios de pensamiento, tiempos de pensamiento, ¿sí? También el tiempo, cómo gestionar el tiempo para poder priorizar, ¿sí? Y también el lenguaje, que es lo que estamos hablando en este momento, cómo el lenguaje moldea, cómo el lenguaje genera esa visión común, y cómo el lenguaje plasma, de alguna manera u otra, todo lo que nosotros, los valores, enfatiza el perfil y las competencias que se traducen en las tareas y las actividades. ¿Sí? Entonces, los invito hasta ahorita, lo que hemos llegado de este cuarto punto, cuarta fuerza cultural, los invito a hacer a lanzar sus preguntas, ¿sí? Mary, María Carmen, ¿cómo sugieres? ¿Ponerlas por el chat o...? Sí, yo creo que pueden escribir en el chat y el que se anima le podemos abrir el micro también, puede levantar la mano. Genial. Siguen poniendo sus frases, su lenguaje, Antonio. Perfecto. Juntos lo logramos. Participar con las normas de convivencia. Proactividad, buenísimo. Sí, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Los que se animan igual se les puede abrir el micrófono, ¿no? Con gusto, vamos. Ánimo, ánimo. Muy bien, ¿cómo llegan entonces cómo llegan a este febrero, después de la experiencia del año anterior? Un año bastante complejo, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel del bullying, nos han dado números bastante preocupantes, ¿sí? No sé cómo ha sido la experiencia en sus colegios, los chicos han tenido temas de ansiedad, se han reportado muchos casos de ansiedad, de depresión, y esto digamos, representa un reto también para este año que viene, ¿verdad? Noemí nos dice cómo mejorar las relaciones interpersonales en los adolescentes. Hay una fuerza... José, creo que está prendiendo su micrófono. No, ya. Sí, definitivamente lo que ha sucedido es que encontramos que los estudiantes el año anterior, muchos colegios no tuvieron muchos espacios para poder trabajar la parte emocional.
Entonces, yo he tenido la experiencia de ver algunos colegios, por ejemplo, que inmediatamente, viniendo de la pandemia de 2 años de cuarentena, de virtualidad, inmediatamente, la primera semana ya estaban trabajando las clases como si fueran las mismas clases antes de la pandemia. No tuvieron esos espacios para poder trabajar la parte emocional de los estudiantes. ¿Qué sucedió? Muchos chicos terminaron siendo una bomba de tiempo. Y a mitad de año, hay colegios que dieron el reporte de que no sabían cómo manejar algunas aulas. Los números y las cifras, por ejemplo, en CICB se reportaron de una manera muy fuerte, con unos incrementos de violencia verbal, psicológica o física bastante importantes. Entonces, generar esos espacios dentro del aula, flexibles, vamos a hablar un poquito también de los espacios casi al final, es muy importante porque no podemos seguir haciendo lo mismo que hemos hecho antes de la pandemia, ¿sí? Definitivamente los chicos han cambiado y tienen otro tipo de necesidades. Necesidades a partir de la coyuntura que han vivido a nivel emocional, pero también la forma de cómo se relacionan con el mundo está cambiando. Ha habido una revolución en ese aspecto con el uso de herramientas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en nuestra clase? No solamente de una manera general, integral, en términos de valores, pero también a partir de lo que nosotros, de las competencias que nosotros tenemos en nuestros cursos, para poder generar, por ejemplo, una humanización de la sociedad, una humanización de las redes sociales, una humanización del uso del celular, una humanización de todas las herramientas que ellos están utilizando ahora, ¿sí? Y eso se da a partir del vínculo sano que ellos desarrollen, primero con los docentes y luego entre ellos. Por eso esa fuerza del modelamiento es bien importante. ¿Cómo son tratados por el docente? ¿Qué expectativas tienen los docentes? Otra fuerza cultural sobre ellos. Y esto impacta también y modela la cultura dentro del aula, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, en un momento las rutinas, que también, no solamente rutinas de aprendizaje, sino también rutinas de comportamiento, que también van a ayudar a poder generar un mejor ambiente de aprendizaje dentro del aula, ¿sí? Cuando hablo del tiempo, yo he tratado de practicar durante todo el año anterior rutinas de conducta, sobre todo en un aula que era la más complicada de mi colegio, de toda la secundaria. Y yo me gastaba el poco tiempo que tengo de mi curso, prioricé no los contenidos, sino cómo podemos aterrizar los contenidos en acciones. Entonces, por ejemplo, yo llegaba a la clase y jamás traté de que la clase inicie si había gente conversando, dando vueltas. Esperábamos un minuto, hacíamos un momentito de silencio, ¿sí? La misma clase, los mismos estudiantes, callaban a sus otros compañeros para que pueda generar la clase, para que pueda comenzar la clase. Todos se ponían de pie, no comenzaba la clase si no todos se hayan puesto de pie, se hubieran puesto de pie, como es la costumbre o lo que se tiene de saludo, en el colegio donde yo trabajo. Luego mirábamos que todas las carpetas estén ordenadas. ¿Qué quiere decir esto? Que no haya ningún cuaderno o libro en el suelo, y que se respete los espacios, por ejemplo, de defensa civil en caso de un sismo, donde las carpetas no estén agolpadas ni nada por el estilo. Muchos venían de la clase anterior, donde habían trabajado en grupo. Entonces era todo un caos. Y luego para tratar de avanzar la clase y comenzar la clase rápidamente y no perder el tiempo, se sentaban de cualquier manera. Entonces, yo les tomaba el tiempo para que todos regresen otra vez. No se comenzaba la clase si había un papel en el suelo, ¿sí? Entonces, estas pequeñas rutinas, y sobre todo cuando se vuelven rutinas, es decir, que no se hacen esporádicamente, sino que se hacen todos los días por todos los docentes, comienzan a generar un cambio en la cultura de los chicos.
un orden donde ellos mismos se empujan entre ellos, en este sentido metafórico, para poder lograr que suceda, digamos, el objetivo por el cual están ellos en la clase. ¿Sí? Muy bien, tenemos algunas preguntas por ahí. ¿De qué manera aplicar estos conocimientos que son excelentes en una realidad que se sumergen en cumplir con una programación o un plan de estudio? Efectivamente, gracias por la pregunta, William. Acá hay que diferenciar claramente entre la tarea, cuando hablamos de la tarea, ¿a qué nos referimos? Cumplir la tarea. Es decir, cumplir con nuestro temario, cumplir con la programación, cumplir con el plan de estudio. Entonces, y esto no está divorciado precisamente de las competencias. Cuando nosotros programamos por competencias, nosotros queremos que los chicos adquieran una serie de competencias de acuerdo a cada curso y las capacidades. La evaluación formativa nos ayuda a no evaluar contenidos, sino a evaluar precisamente esas capacidades. ¿Sí? Es decir, para no enfocarnos simplemente en que ellos hayan presentado algo, en que hayan aprendido solamente un contenido, ¿sí? O replicado un contenido, sino que la competencia y las capacidades las hayan internalizado. Entonces estamos hablando de pensamiento crítico, democracia en sus propias vidas, en el aula, en sus familias, en la ciudad, en el país, etc. De acuerdo a cada curso. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos esa diferenciación entre cumplir la tarea o enfocarnos precisamente en lograr esas competencias. ¿Cómo estamos evaluando? ¿Cómo vamos a evaluar? También nos va a decir mucho de cómo hemos programado y qué es lo que realmente valoramos. Otra pregunta de Marta es, ¿todos somos capaces de aprender aunque aprendamos cada uno de forma diferente? Hoy se habla no solamente de la inclusión, ¿sí? Sino también de la personalización. Cada vez estamos yendo, por ejemplo, y cada vez se hace más importante que nosotros podamos identificar cuáles son los intereses de nuestros estudiantes, cuáles son los ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Es decir, cada uno es diverso. Cuando hablamos de diversidad en el aula, ¿sí? Estamos hablando de que todos somos diversos, porque no todos tenemos los mismos ritmos, no todos de aprendizaje, no todos tenemos los mismos intereses. Entonces, cuando generamos ese gusto por los estudiantes, por lo que realmente les está apasionando o realmente les interesa, vamos a hacer un vínculo con ellos, vamos a hacer un clic con ellos, donde ellos van a poder trabajar sus propios proyectos. Y lo van a hacer. ¿Cómo podemos emplear el lenguaje para los jóvenes adolescentes en el ámbito de sus expectativas a un futuro? Como orientación desde la perspectiva docente. Miguel Ángel, no sé si quisieras comentar tu pregunta para poderla profundizar un poquito más. Miguel Ángel. ¿Se anima Miguel Ángel por ahí? Sí, básicamente lo del lenguaje es, primero, poder reflexionar y llegar consensuadamente a cuáles son los elementos culturales que nosotros queremos lograr en nuestra institución educativa, ¿sí? Y a partir de esto se va traduciendo en un lenguaje, ¿verdad? Y se va socializando con ellos a partir de actividades, de proyectos, donde de manera transversal van a estar este tipo de lenguaje. Por ejemplo, si hablamos de pensamiento crítico, es un lenguaje que va a estar, o unas palabras, una frase que puede ser está transversal a todos los cursos, que está dentro de los valores. Y cuando hablamos de colegios religiosos, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo podemos aplicar el pensamiento crítico también?
Muy bien, vamos a continuar. Creo que hay varias preguntas. Vamos a ir viéndolas poco a poco. Sí, creo que son muy buenas preguntas. Gracias por la participación. Seguimos con el quinto, la quinta fuerza cultural. Una fuerza cultural que por ahí, una de las preguntas que estaba por ahí, nos hablaba de las relaciones. Son las interacciones. ¿Cuán importantes son las interacciones entre las personas y cómo influyen de una manera potente en la cultura escolar? Entonces, cuando hablamos del vínculo entre docente y estudiantes, y entendemos que el vínculo es sin vínculo, sin un verdadero vínculo positivo, no hay un aprendizaje, no se producen los aprendizajes porque las emociones van a generar ese espacio, vamos a decir así, ese caldo de cultivo para que sucedan los aprendizajes, de manera que podamos manejar dentro de esa relación con los estudiantes, generar contención, que quiere decir una confianza, un lenguaje constantemente positivo, creer en ellos. Por ahí veía una de las frases que tienen en alguna de sus escuelas, es el tú puedes, por ejemplo. Eso es la contención, esa es la generación de confianza. Pero por otro lado, ¿qué pasa cuando yo veo o cómo genero tensión en mis estudiantes? Cuando hemos estado en la virtualidad, ¿cómo generábamos tensión en los estudiantes? Cuando veíamos que un estudiante estaba con la cámara apagada, ¿sí? No participaba. Inmediatamente le soltábamos una pregunta a ese estudiante. Y le decíamos, prende tu cámara, o le decíamos que haga alguna actividad o que participe de alguna manera. Le hemos elevado la atención. ¿Cómo elevamos la atención de nuestros estudiantes cuando los vemos que están, como que están bajando y se están acomodando demasiado? ¿Sí? Entonces, esta interacción que tenemos, este vínculo que tenemos con los estudiantes, donde es un arte el poder generar tensión, pero no podemos generar constante tensión en los estudiantes, sino también introducir esa contención cuando sea necesaria, generar confianza, mensajes positivos, acompañarlos de una manera cercana, ¿sí? Pero también ajustarlos un poco, exigirles, ¿sí? Esto va a ayudar a que ellos puedan sentir que están en un reto constante, pero a partir de un vínculo de confianza. Y ese vínculo de confianza es un vínculo de amor gratuito desinteresado, donde el docente encuentra a partir de esa vocación el propósito el por qué está ahí. ¿Sí? Entonces, dentro de las interacciones es muy importante, interacciones y reacciones, el mostrar respeto y valoración por todas las contribuciones e ideas. Lamentablemente a veces se ha visto docentes que se han burlado de las participaciones de los estudiantes. Entonces, o les han hecho caer incluso hasta en ridículo delante de los demás. Entonces, qué importante es que nosotros podamos generar ese espíritu de construcción colaborativa entre todos, donde unos van contribuyendo al aprendizaje de los demás. Y así se van empoderando los estudiantes. Tienen esa confianza donde el aula termina siendo un espacio de ensayo y error y por tanto de aprendizaje a partir de los errores, ¿sí? Donde se sienten que el docente va a acompañarlos incluso en ese error y va a valorar sus ideas. Y acá, a este punto, es importante preguntarnos cómo están nuestras fronteras. ¿Por qué? Porque cuando el aula se convierte en un espacio donde incluso los estudiantes puedan discutir las ideas del docente, ¿sí? Es típico o es clásico encontrar docentes que, por ejemplo, no aceptan equivocarse, ¿sí? Donde no aceptan que
que un estudiante pueda haberle hecho una pregunta de algo que no sabe, ¿sí? No tenemos la obligación de saber todo. No tenemos esa obligación, pero sí podemos decirle al estudiante, mira, hoy no conozco esta respuesta, no estoy muy enterado del tema o no estoy muy seguro de este aspecto, pero te prometo que para la próxima clase voy a recoger tu pregunta y voy a investigar sobre esto y vamos a compartirlo. ¿Te parece? Sí, perfecto. Entonces, el mensaje y la formación que le estamos dando es mucho más humana, mucho más real también, que solamente el yo sé todo, que no es real, ¿sí? Entonces, acá vienen un poco las aulas, podríamos decirle así, que son cerradas, permeables o abiertas. También podemos hablar incluso de las personalidades cerradas, permeables y abiertas. Las cerradas son las que no permitan que entre ni salga información. Son, como que todo tiene que quedarse allí de una manera rígida, donde no hay cuestionamientos para nada. El otro extremo son las abiertas. Es decir, todo es permitido, ¿verdad? Todo se ventila de modo exagerado. En cambio, el punto medio es donde uno se genera dentro del aula una cultura permeable, donde soy capaz de incluir las ideas de los demás, donde soy capaz de cambiar incluso lo que puedo cambiar, ¿sí? A partir de un punto de referencia, que son los conocimientos, que son las preguntas. Por eso quizás esa forma socrática de poder hacer más preguntas que respuestas, que dar respuestas, pueda ser la que más se adapte a este tipo de pensamiento. Entonces, nos preguntamos a este punto, tu escuela o tu aula, podríamos decir, tiende a ser permeable. ¿Qué evidencias encuentras en la cultura? ¿Qué consecuencias tiene el aprendizaje y el bienestar de la comunidad de aprendizaje? ¿Qué puedes corregir o qué puedes hacer para corregir ello? Cuando hablamos de las interacciones, dentro de la madurez de las relaciones, que creo que esto es importante poderlo señalar, yo siempre lo digo así, ¿no? Freud decía que hay dos aspectos que muestran la madurez de las personas. Uno es la gratuidad. Cuando uno ama, gratis. Uno ama gratis sin victimizarse, sin generar dependencia, sin tampoco depender de los demás, sin celos posesivos, sin chantaje emocional, sin manipulación. Qué importante que un profesor o una profesora pueda tener este amor desinteresado, vamos a decir así, por el prójimo que es su estudiante o sus estudiantes, ¿sí? Nos sentimos contentos cuando alguien cumple nuestras expectativas, ¿sí? Cuando alguien saca buenas notas, cuando alguien participa. Pero ¿qué pasa con el que no participa? ¿Qué pasa con la que está escondida allí o el que está escondido por allí? ¿Sí? Entonces, esa gratuidad, en términos de interacción y en términos de modelamiento, de generar una nueva cultura dentro del aula, va a ser clave. El otro aspecto que menciona Freud es el trabajo. Se ve a una persona responsable en el trabajo. Perdón, una persona madura en el trabajo. Donde no se justifica, donde no se desanima ni se frustra, es capaz de tolerar la frustración, es capaz de reconocer sus errores sin echar la culpa al otro, donde no entra en conflictos con la autoridad, echándole la culpa siempre a la autoridad, ¿sí? Donde trabaja sin buscar aplausos, donde es capaz de reconocer los logros de los demás, ¿sí? Entonces, esto también va a ser fundamental para generar esa cultura de aprendizaje dentro del aula. ¿Qué tan gratuita y desinteresadamente amas? Y esto es en términos generales, ¿sí? Vamos a tratar de aplicarlo. Amas al prójimo, que es tu estudiante dentro del aula. ¿Buscas hacerle bien o hacerle sentir bien a las personas? ¿Qué tan responsablemente trabajas? ¿Trabajas con el propósito de servir o por el reconocimiento simplemente? No es malo el reconocimiento, pero si el reconocimiento no incluye también de alguna manera el propósito del servicio, quizás nos estamos desenfocando del propósito. ¿Qué acciones propondrías tú para generar más interacciones en tu aula? ¿Qué podrías hacer para generar más interacciones en tu aula? Interacciones
sanas, interacciones respetuosas de los demás. La sexta fuerza cultural son las oportunidades. Es muy importante, acá vamos a ver esta frase, los errores son maravillosas oportunidades de aprendizaje. Cuando hablamos, por ejemplo, de mejora continua, ¿qué pasa cuando hablamos de mejora continua, pero no damos espacios a que la gente se pueda equivocar? Entonces la gente va a arriesgar poco, y lo mismo sucede en las aulas. Esto sucede en las empresas, pero también lo mismo sucede en el aula. ¿Qué pasa cuando digamos, el error es castigado de alguna u otra manera? No digo castigado a la antigua, pero sí castigado con un silencio, con una sonrisa, con una burla, ¿sí? Entonces, las personas lo que va a hacer es que los estudiantes dejen de participar, ¿sí? Donde solamente van a participar los que saben, los mismos de siempre, donde no va a haber una construcción o una co-construcción de los aprendizajes dentro del aula. Entonces, es muy importante utilizar esas oportunidades, incluso estos errores, para generar experiencias que provoquen pensar, reflexionar y crear soluciones. Cuando hablamos, el Minedu nos habla de aprendizaje o de utilizar situaciones de aprendizaje contextualizadas, ¿sí? Es precisamente porque estamos hablando de problemas que podemos resolver. ¿Qué problemas podemos resolver y que podemos hacer incluso de manera transversal, utilizar en proyectos para generar soluciones a partir de problemas en nuestra sociedad? Tenemos un montón de problemas actualmente. ¿Cómo podemos aprovechar cada situación, crisis o problema o conflicto como una oportunidad de aprendizaje significativo? Hasta ahora, por ejemplo, el año anterior, la pandemia, vemos ahí esta imagen, donde están compartiendo periódicos, ¿sí? ¿Qué situaciones tú has aprovechado para generar aprendizaje? ¿Qué otras oportunidades puedes aprovechar en tu escuela, en tu aula, que hasta ahora no has hecho? ¿Sí? Muy bien. Yo les sugiero que para que cuando lleguemos ya un poquito hacia el final, puedan ir poniendo también algunas de sus preguntas en el chat. Quizás no vamos a poder responderlas todas, pero vamos a tratar de hacerlo. Hablemos de las rutinas de aprendizaje, las rutinas en general, las rutinas como una fuerza cultural. Y acá vamos a hablar de 3 tipos de rutinas. Vamos poco a poco. ¿Qué es una rutina? Es un patrón de comportamiento, o sea, una manifestación de forma de operar de un grupo. ¿Cómo trabaja un grupo? Normalmente, ¿sí? Nosotros tenemos una serie de rutinas invisibles, ¿no? Que están ya dadas. Cada uno de ustedes seguramente tiene muchas rutinas dentro de su aula. Y es muy importante el poderlas establecer porque nos brindan a nosotros y sobre todo a los estudiantes esas estructuras, nos estructura un poco lo que les comentaba en términos de comportamiento. Por ejemplo, no comenzamos la clase si hay papeles en el suelo, no comenzamos la clase si alguien está hablando, no comenzamos la clase si las carpetas no están ordenadas, por ejemplo, ¿sí? Entonces podemos utilizarlas como herramientas que se pueden usar para el aprendizaje. A ver, un momentito para que puedan silenciarlas. Entonces, estas rutinas nos ayudan a revelar el pensamiento de los estudiantes. Y además les dan estos patrones de pensamiento que lo pueden usar de manera individual y dentro del aula y también comunitariamente. Entonces, vamos a hablar primero de rutinas para la gestión del aula. Por ejemplo, cuando tomamos decisiones. Ahora comenzamos con la primera semana de clases en hacer las normas de convivencia dentro del aula. Por ejemplo, los tutores, ¿sí? ¿Cómo hacemos esas normas de convivencia? Son heterónomas, es decir, vienen desde fuera y se imponen a los estudiantes en el aula, o se construyen
como decisiones consensuadas. Entonces, ¿qué estamos planteando ahí? Estamos hablando de un aula que, donde el valor o el elemento de la democracia, ¿sí?, un aula más democrática, va a estar presente y también va a favorecer porque ellos mismos son los que se comprometen a vivir ese tipo de normas que se han puesto en consenso y que ha salido también de ellos, donde se encuentra un sentido a la norma. ¿Por qué hacerlo? ¿Sí? ¿Por qué recoger papeles? ¿Por qué ordenar las carpetas? ¿Sí? Entonces, este tipo de rutinas, ¿no?, los van a ayudar a que en este aspecto que se tomen decisiones consensuadas y por tanto van a ser como patrones que se van a repetir. Rutinas de autoevaluación para la mejora continua. Es decir, cada cierto tiempo, o cada trimestre, cada bimestre, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que hacer? No sé, algunos hacen a fin de año una rutina que es el ITP, por ejemplo, ¿no? Otros evalúan, he podido completar todos los contenidos, qué porcentaje de contenidos he logrado al final del bimestre o del trimestre. ¿Sí? Entonces, ¿qué podría mejorar? ¿Cómo me ha ido en metacognición? ¿Cómo me ha ido en recojo de aprendizajes previos? Entonces, voy evaluando qué es lo que puedo mejorar. Y esta rutina se hace un patrón de mi práctica educativa, o mi práctica pedagógica. Las rutinas de planificación anual, que es lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahora en febrero. Las rutinas de acompañamiento docente. En algún momento les hablaba, por ejemplo, de estas jornadas de buenas prácticas, ¿sí? Cuando se hacen jornadas de buenas prácticas pueden darse 2 veces al año, 1 vez al año, ¿sí? Y se hace ya una rutina que va generando también una cultura dentro de la misma escuela. Vamos a hablar ahora de rutinas del aprendizaje. Aquí me voy a tomar un poquitín más de tiempo. Son rutinas de pensamiento, donde hablamos de rutinas de lectura, normas de bioseguridad en laboratorio, rutinas de evaluación de los aprendizajes, rutinas de metacognición. Quiero compartirles ahora algunas ideas que son las rutinas de pensamiento. Entonces, tenemos, ¿qué son las rutinas de pensamiento? ¿Sí? Igual, son patrones que se repiten y que ayudan a que el alumno sea protagonista de su propio aprendizaje, y donde ellos puedan visualizar el aprendizaje. Eso que escuchamos constantemente, visual thinking, ¿sí? Hace que a través de esta visualización del aprendizaje, ellos puedan explorar, descubrir, imitar modelos de conducta, y sean capaces, como dice aquí en la imagen, de resolver los problemas, y que ellos disfruten su aprendizaje porque exploran aquello que es importante, interesante para ellos. Les voy a presentar algunas theorías que pueden ser útiles, como por ejemplo, este tipo de rutinas de pensamiento que propone Ron Rijkaard, y como autor del libro que vamos a ver en este momento. Un segundito. La rutina del puente 3-2-1. ¿Sí? Vamos a verlo de manera, para variar un poquito, dentro del... Y quisiera que ustedes puedan elegir qué rutina les parece que podrían aplicar dentro del aula. Les presento la rutina Puente 3-2-1, que se encuentra en el libro Hacer visible el pensamiento de Ron Rijkaard, Mark Church y Karin Morrison. Esta rutina nos permite trabajar con un tema conocido por los chicos, al inicio y al final de la clase o unidad didáctica. Esta rutina consiste en presentar el tema y pedirle a los chicos que piensen 3 palabras, 2 preguntas y una metáfora símil o comparación sobre el mismo. Les propongo verlo a través de un ejemplo con el tema del planeta Tierra. Si lo proponemos al inicio, puedo pensar 3 palabras, por ejemplo, humanos, contaminación y cuidado. 2 preguntas: ¿qué tamaño tiene nuestro planeta? ¿Por qué hay que cuidarlo?
y una metáfora símil o comparación que podría ser: nuestro planeta es como nuestra casa. Luego de realizar esta rutina, ofrecemos un periodo de enseñanza donde a través de un video, un texto o una imagen brindamos nueva información sobre el tema. La rutina se repite al final de la clase y se propone a los alumnos volver a realizarla a partir de la nueva información conocida. Una vez formuladas las 3 palabras, 2 preguntas y una metáfora símil o comparación al inicio y al final del trabajo de un tema, los chicos van a poder trazar un puente, es decir, ver las relaciones que encuentran entre sus respuestas iniciales y sus respuestas finales. No olvides darle me gusta, suscribirte. Entonces lo que estamos viendo allí es, de alguna manera, al final de cuentas, es un tipo de metacognición que están haciendo los estudiantes, ¿sí? Este es un tipo de rutinas de aprendizaje que han sido bastante, digamos, han sido probadas, han sido investigadas, que generan formas de pensar porque van comparando también sus propias respuestas al inicio de la clase y luego al final de la clase. Entonces se van dando cuenta, como caen en cuenta, o son más conscientes de aquello que se ha generado en ellos, se ha producido en ellos. Otro tipo de rutinas de pensamiento es bastante similar, se puede hacer como herramientas, es el semáforo. Antes de trabajar el tema, se preguntan qué cosas no sé sobre ese tema, en qué tengo dudas sobre ese tema, y qué sé sobre el tema. Estamos recogiendo aprendizajes previos, saberes previos, y luego, después de trabajar el tema, vamos a preguntarles, hacer que ellos se pregunten qué cosas no sé todavía de ese tema. Semáforo en rojo. ¿En qué tengo dudas todavía de ese tema? ¿Y qué he aprendido a partir de esta experiencia de aprendizaje? Otra rutina bastante interesante es los puntos cardinales. Se separan o se dividen el oeste, que me preocupa, los obstáculos, que necesito saber, el norte, sugerencias y pasos a seguir sobre el tema, y el este, que me entusiasma, los aspectos positivos. El hábito de la mente es indagar, concluir y explicar. ¿Sí? Acá también comparto, luego trataré de hacerles llegar el PPT para que puedan tener las direcciones. Tenemos la conversación en papel, donde ellos van llenando poco a poco, pasando de manera anónima y van construyendo el aprendizaje, y son maneras de cómo se hace visible el pensamiento, precisamente es la experiencia de este libro. Y luego el color, el símbolo y imagen, que es otra rutina de pensamiento que también sirve para este tipo de prácticas. ¿Sí? Lo mismo con veo, pienso y me pregunto. Normalmente partimos de una imagen que se puede proyectar. Ellos describen la imagen, que es lo que estoy viendo, cuáles son las inferencias que saco a partir de esa imagen, y qué preguntas me surgen a partir de lo que estoy pensando y lo que estoy viendo. ¿Qué preguntas me surgen a partir de esa imagen? Entonces, esa visualización del pensamiento genera estos espacios donde tienen tiempo, hacen la reflexión, indagan, se detienen para poder generar y luego construir sus aprendizajes. Luego vamos a ver rutinas del pensamiento. Dentro de estas rutinas vamos a ver rutinas para el bienestar. Rutinas para el bienestar, he mencionado ya algunas también. Por ejemplo, rutinas saludables, incidir sobre el sueño, sobre el aseo personal, por ejemplo, dentro de la clase, la hidratación también dentro de la clase, el aseo cuando llegan del aula, qué es lo que normalmente se permite, por ejemplo, cuando llegan sudando, tomarse 5 minutos antes del recreo para poder ir al baño,
asearse, usar los servicios, etc. La meditación, una rutina también para el bienestar, que es en este tiempo urgente y necesaria. Rutinas como, por ejemplo, los viernes de comunidad, ¿sí? Donde se otorgan espacios para que los estudiantes puedan generar fraternidad, generar espacios de compartir. Rutinas de actividad física y deporte, no solamente de educación física, sino que de diferentes maneras. Entonces, esas son rutinas que también son necesarias que los estudiantes puedan tener para la forma de vida, y que genere también aprendizaje a todo nivel. ¿Qué rutinas tú plantearías, por ejemplo, para gestionar mejor tu día a día como profesor, como profesora? ¿Cuáles son las rutinas que tú generarías, que te parecen que son mejores, que te parecen que pueden contribuir mejor para que tú gestiones mejor tu día? ¿Sí? Te invitaría a pensar en alguna de ellas. ¿Cuáles son las rutinas? Y cada uno de nosotros tiene ciertas rutinas o rituales también desde la mañana, ¿sí? Que son fundamentales. Si lo aplicamos esto a tu práctica docente, ¿qué rutinas escogerías? ¿Sí? Lo mismo, ¿qué rutinas desarrollarías para mejorar el aprendizaje en el aula? ¿Cuáles son las rutinas que te parece que son más importantes? ¿Y qué rutina generarías tú para promover una vida saludable y el bienestar de tus estudiantes en esta época donde han surgido, por ejemplo, están más tiempo en pantalla, ¿verdad? Donde están más conectados, pero más desconectados de la realidad? ¿Qué rutinas generarías para promoverles una vida saludable? Y que sean, digamos, que las puedan vivir. Sí, porque es fácil decir ciertas cosas, pero que no son, digamos, aplicables o no se pueden dar seguimiento. ¿Sí? ¿Cómo promoverías una vida saludable a partir de las rutinas en tu aula? ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver la última fuerza cultural, y es el ambiente. Sabemos que el ambiente, y esto cuando hablamos, por ejemplo, de Reggio Emilia, de diferentes tipos de metodologías comunican el tipo de aprendizaje que ocurre en ese espacio. Y el ambiente implica los trabajos expuestos y la cultura que se expresa. Es decir, cuando hablamos justamente de pensamiento visual, es importante que los estudiantes puedan ver lo que han producido, sus productos, ¿sí? Y que sean expuestos, y que el ambiente permita esa visualización de lo que han logrado ellos. Entonces, importante pensar que los ambientes ciertamente tienen que ser, en primer lugar, seguros y transparentes, ¿no? Sabiendo que estamos trabajando con menores de edad. Ese es el primer elemento. A lo mejor hay algo que se puede cambiar o que se tiene que cambiar quizás en tu escuela, para que cada vez sean más seguros y más transparentes, ¿sí? Segundo, tienen que ser confortables y anatómicos tanto para los adultos que trabajan ahí, los docentes y los niños. Tercero, diseñado para diversos tipos de aprendizaje. Cuando son rígidos esos ambientes de aprendizaje, o las aulas, no solamente las aulas, va a cerrarlos o a reducir también el tipo de actividades que nosotros podamos lograr. Carpetas pesadísimas que no permiten el movimiento, ¿verdad? Espacios que tienen todavía, que valoran más el tema de la exposición clásica del docente, todavía tienen esa gradita frente o debajo de la pizarra. Es decir, cosas que cada vez tendríamos que ir reflexionando, donde hacen experiencias como Fontán, por ejemplo, los colegios Fontán, donde le dicen al docente, bueno, a ver, vamos a hacer una clase sin pizarra y sin proyector. ¿Cómo harías una clase ahí, en ese ambiente de aprendizaje? Donde puedes mover todo, pero no tienes pizarra ni tienes proyector. Retos como estos nos harían pensar
y salir un poco de nuestra zona de confort donde siempre nos tendemos a la clase clásica, ¿sí? Tienen que ser ciertamente ecológicos, respetuosos del medio ambiente, saludables para las personas, sostenibles, de modo que sean fáciles de limpiar y dar mantenimiento, económicos utilizando los materiales de la zona, de cada zona. Un ambiente físico, cuando se habla del ambiente físico como fuerza cultural, es que, como dije hace un momento, que es un ambiente que permita hacer visible el pensamiento de los estudiantes, ¿no? Donde puedan expresar, exponer, pegar, dibujar, cambiar, ¿verdad? Que sea variable y que puedan poner todas las ideas sobre los temas que ellos están tratando, ¿sí? Y que permita, pues, que facilite esas interacciones centradas en el pensamiento. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Típico del trabajo que se hace Design Thinking, o un Canva, o este trabajo con lluvias de ideas a partir de deposits. Ambientes de aprendizaje, por ejemplo, el centro de recursos de aprendizaje, donde hay estanterías abiertas, ¿sí? Es decir, se repiensa cómo es la biblioteca. La biblioteca como un centro de recursos del aprendizaje, donde se propicia la investigación, la reflexión, pero también la colaboración, donde hay fuentes diversas, tanto físicas como virtuales. Los espacios que sean cada vez más flexibles y multiusos, donde no tengan esa rigidez que no nos permitan crear nuevas situaciones de aprendizaje. El trabajo colaborativo. Hay docentes que dicen, mira, es tan complicado y tan ruidoso que muevan las carpetas los chicos que prefiero que trabajen mejor cada uno individualmente. Además tengo poco tiempo. Entonces, esos ambientes no nos facilitan el poder generar todo lo que estamos requiriendo en este tiempo, ¿sí? Muy bien, entonces quisiera que ahora nos preguntemos en qué otras ocasiones podemos usar este tipo de estos elementos que hemos visto, ¿sí? ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué es lo que realmente te puede servir para tu clase, para tu aula, para cambiar, hacer una transformación cultural dentro de tu aula? ¿Sí? ¿Para qué te ha servido? ¿Cómo lo has aprendido? ¿Has podido hacer tu mapa mental, por ejemplo? ¿Sí? ¿Has tomado algún apunte? ¿Has hecho la reflexión, algunas reflexiones que te pueden ayudar a generar nuevas prácticas? ¿Sí? ¿Y cómo lo puedes aplicar, sobre todo, a tu práctica docente? Muy bien, vamos a dejar este espacio para que podamos hacer algunas preguntas, si te parece, Mary. Así es, Antonio. Faltando todavía unos minutos para las 6, nos encantaría, si tienen alguna pregunta sobre las fuerzas culturales o sobre alguna experiencia que quieran compartir y que podamos nosotros acá poner sobre la mesa y ayudarlos a desarrollar la idea. ¿Tienes algunas aportes que te han puesto ahí en la respuesta del chat, Antonio? Sí. Cristel y Peter han puesto aportes. Leo algunos que me quedaron pendientes también. De Luz dice, ¿y cómo poder hacer para que el padre pueda también ser parte de este cambio? Ya que con los alumnos se puede lograr, pero cuando llegan a casa, vuelven a ver y sentir que el padre no ve los logros que están obteniendo. Sí, definitivamente es muy importante. Ayer me tocó conversar sobre cómo podemos los docentes tener mejores reuniones con los padres de familia, ¿sí? Y acá lo importante es generar alianzas. Hoy sabemos que la relación del colegio con los padres de familia, o mejor dicho, la relación de los padres de familia con el colegio se ha judicializado más que nunca. Cualquier cosa es cartas notariales, quejas, ¿verdad? Correos, algunos de ellos bastante duros. Sabemos que si no respondes en 10 días, 12 días, inmediatamente puede caerle al colegio una queja, por ejemplo, puede caerle al colegio 25.000 soles de Indecopi, de multa de Indecopi. Entonces, la idea es
poder generar alianzas con los padres de familia, hacerlos partícipes de los aprendizajes de los estudiantes, como a través de ese acompañamiento también con ellos. Este tipo de relación, como se está dando actualmente, hace que muchos colegios no quieran tener, mientras menos relación tenga con los padres de familia, la suficiente y necesaria es la mejor. Porque así me evito pleitos, peleas, cualquier cosa. Y se evitan talleres de padres, reuniones con los padres, reuniones formativas. Entonces, la idea es que poder hacer que sean ellos cada vez más conscientes del rol que tienen, y que el colegio tiene un rol formativo subsidiario para ellos. Ellos son los principales formadores de sus hijos. Entonces, y que darles ciertamente, tenerlos al tanto de lo que van trabajando los estudiantes y cómo lo pueden ir aplicando también en sus casas. Víctor Raúl levantó la mano por ahí, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. A todos. Mire, el aprendizaje que vamos viendo me parece un poquito que se está un ratito que está viéndose en cuanto a la interacción cultural. Por ejemplo, el padre, las familias tienen posición política y los docentes tienen también su posición política. Entonces, ¿cómo enseñar, cómo coadyuvar al aprendizaje del estudiante cuando hay, por ejemplo, ahorita estamos viviendo una situación política difícil en el Perú, ¿no? Entonces, y hay docentes que tienen su posición, otros, las familias que vienen, los chicos. Entonces, en el aula eso va a ser expresivo, ¿no? Entonces, ahí cómo esto fortalecer, porque también esto va a generar un poquito de distancia o de criterio o alejamiento en ciertas relaciones, sabiendo que él piensa diferente, o cómo podíamos ahí coadyuvar eso, ¿no? Gracias. Gracias por la pregunta, Víctor Raúl. Definitivamente es un tema que está muy presente, y creo que aquí, primero que todo, hay dos aspectos, ¿no?, que señalaría. Uno, ¿hasta qué punto? Y es una pregunta de reflexión que dejé dentro del pequeño trabajo personal que hicimos ahora, es ¿hasta qué punto nosotros somos permeables? ¿Qué quiere decir permeables? Una vez más, permitimos poder escuchar opiniones de las cuales nosotros podamos disentir, y que podamos establecer puntos comunes, ¿verdad? Una persona impermeable es una persona cerrada, es una persona que se va a cerrar a su propia idea y no va a permitir el disentimiento. Dentro, o para generar el pensamiento crítico, definitivamente nosotros como docentes tendríamos que estar abiertos a escuchar otras posturas, tendríamos que estar abiertos a cosas diferentes, ¿verdad? A pensar diferente, al pensar diferente. Número uno, ser sumamente honestos y transparentes en todo lo que hagamos, ¿sí? Y creo que, como dije en un momento, el método socrático, sobre todo para estos tipos de temas, y en general, pero para este tipo de temas, es muy importante. Es decir, nosotros poder generar más preguntas de reflexión que dar respuestas ya hechas de lo que nosotros pensamos. No sé si me dejo entender aquí en este aspecto, me parece que es bien importante. Es decir, hacerles más preguntas de reflexión a los estudiantes. ¿Y cómo crees que se puede resolver esto? ¿Y cuál crees que ha sido cuáles creen que ha sido la causa? Eventualmente se puede generar un debate, ¿sí? Pero siempre con el respeto a las ideas de los demás. Y no perder el propósito del aprendizaje. ¿Qué estamos enseñándoles? ¿Una postura política? ¿Qué queremos enseñarles? ¿Una postura política? ¿O queremos que ellos puedan aprender respeto, democracia, valorar las opiniones de los demás? Entonces, no podemos perder ese propósito de lo que queremos que ellos aprendan. Que es para lo cual nosotros estamos ahí. ¿Sí? Creo que, no sé si con eso he tratado de responder. Muy bien, no sé si hay creo que hay una otra pregunta por ahí. ¿Qué estrategias se pueden, aplicar? Sí, ya lo comenté. En la escuela se priorizó
las necesidades de los estudiantes con respecto al soporte socioemocional. Creando espacios para desarrollar actividades fuera del aula o cambiar espacios dentro de ellas. Sí, genial. Amanda nos comenta eso de su colegio. Me parece que han tomado una decisión bastante acertada porque hicieron que era lo más importante. Y lo mismo, de la misma manera, los invito ahora también a pensar un poco eso. ¿Qué es lo más importante en este mundo y en esta sociedad y en estos estudiantes que recibimos con otras necesidades? ¿Qué es lo que están necesitando ahora ellos? Comentaba un poquito de cómo el mundo va cambiando cada vez más y Google se encuentra en esta situación donde no encuentran que los estudiantes o los egresados tienen las habilidades que ellos requieren y que no se dan en ninguna universidad. Interesante. Yo quisiera que nosotros nos podamos preguntar qué es lo que están necesitando ahora nuestros estudiantes, ¿sí? En este tiempo, en este 2023. Lo mismo que necesitaron en el 2019-18, ¿sí? ¿Qué es lo que ellos están necesitando? Y eso, a partir de eso, podemos generar nuestras prioridades. Gilberto dice, ¿qué factores ayudarán a fortalecer su lenguaje crítico dentro de sus espacios? No entendí muy bien quizás, Gilberto, lo del lenguaje crítico. Me imagino que te refieres al pensamiento crítico. Sí, para generar el pensamiento crítico, otra vez, ¿no? Creo que el generar debates respetuosos, el generar más preguntas que respuestas, preguntas de reflexión, tiempos y espacios de pensamiento, ¿sí? Este tipo de rutinas de pensamiento, los ejemplos que les di, el 3-2-1, el puente 3-2-1, el comparar los aprendizajes, el recoger los saberes previos, luego compararlos después de la clase, pueden generar ese pensamiento crítico y que nosotros podamos ser, una vez más, permeables a escuchar las diferentes opiniones y llegar a consensos. La asignatura pendiente en la vida es aprender a relacionarse, nos dice Cristel, efectivamente, ¿no? Una reflexión profunda. Creo que hay otras preguntas por acá o comentarios. Peter dice, tiene que haber cambios. En primer lugar, estar convencidos de lo que vamos a aplicar, efectivamente, ¿no? Si no hay coherencia, no podemos trabajar nada. Sí, nuestro reto como maestros, dice Ruth, es lograr que el padre confíe en su hijo, que no traten mal a su niño porque salió bajo de calificaciones. Todo depende de que el propio padre dé ánimos a sus hijos. De nada nos sirve que nosotros los maestros decirle a los estudiantes, tú puedes, creando en casa, cuando en casa los padres serán duros con sus niños. Efectivamente, ¿no? La formación de padres de familia va a ser importante sobre, primero, qué es lo que se necesita y qué es lo que estamos evaluando, y cómo el colegio, qué es lo que valora el colegio. El colegio, qué es lo que está valorando actualmente. El mundo, qué está valorando actualmente. La diferencia entre sabes y no sabes, o la generación de competencias. ¿Por qué a partir de este año ya toda la educación, desde primaria a secundaria, incluso inicial, la infancia temprana, toda se va a evaluar cualitativamente, ¿sí? ¿Por qué la evaluación, la calificación cualitativa ahora está ya en todos los grados? Precisamente porque se pide que valoremos otro tipo de elementos, no es el sabe o no sabe, ¿sí? Y eso es una tarea del colegio, de poder socializar este tipo de lo que valoramos también a los padres de familia, ¿sí? Muy bien, Antonio. Creo que llegamos hasta ahí. Sí, muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias por la presencia de todos los docentes aquí en este taller. Vamos a pasar a dos cosas. Saben ustedes que tenemos un taller presencial el día viernes. Alejandra va a publicar el banner compartiendo la pantalla, y también el link de inscripción para el taller presencial que tenemos este viernes en el Colegio Nuestra Señora del Pilar, que inicia a las 8 de la mañana. ¿Podemos poner los temas? Sí, tenemos dos talleres para los que se han inscrito.
es atención a la diversidad educativa e inclusión, y el taller cómo abordar la diversidad sexual en el aula, algo que también el año pasado, en el 2022, ha sido de muchas consultas en Educamás, de cómo abordar todas estas etiquetas que los chicos aún se están poniendo demasiado pronto dentro de su etapa formativa en la escuela. El link para la inscripción lo van a tener en el chat, y también pasamos a una encuesta de satisfacción para que nos puedan ayudar a mejorar en estos talleres con ustedes. Muchísimas gracias por su presencia. Los que deseen tener, saben que sus directoras han recibido este link. Si desean asistir, tienen el día de hoy hasta las 8 de la noche para inscribirse, porque cerramos ya las inscripciones para poder tener el local adaptado a las necesidades y a las personas que van a asistir de manera presencial. Después de 3 años, nos va a encantar tenerlos cerca, presentes, y poder conversar cara a cara, algo que la pandemia nos quitó por mucho tiempo. Muchísimas gracias, Antonio, por todo esto, por todo este día de las 8 fuerzas culturales. El tema no se agota. Recuerden que les va a llegar el video y el PPT a todos los inscritos al correo con el cual se inscribieron, ¿sí? Muchísimas gracias a todos. Gracias, buenas noches, Mary. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por todo. Muchas gracias. Muy bueno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. El link. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. El link de la inscripción para el viernes, por favor. El link de la inscripción podrías volver a bonito pasar, todo. Alejandra. Dios bendiga. Muchas gracias. El link de la inscripción para el viernes. Ya nos vemos, Mary. Gracias por todo. Acá está. Gracias a ustedes, Estela. Ahí está en el chat. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Excelente. Gracias, por favor. No me voy a perder la Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por su presencia. Muchas gracias. Gracias, Mercedes, a ti. Marjorie, qué bueno verte. Ruth. Disculpe, la dirección, ¿nos podría repetir? La dirección es Avenida Campodónico 685, puerta número 2. Está en el link, vas a ver ahí en la parte de arriba en la dirección exacta. Ya, muchas gracias. De nada. También le va a llegar. Y también lo he escrito por el chat, Mary. También está en el chat la dirección. Señorita, ¿hay una certificación de la capacitación? Por supuesto, al final de Educamás repartimos la certificación a sus colegios, se las mandamos. Ya. De este día y del viernes. De todos los días que han estado asistiendo a los talleres de Educamás. Ya. Muchas gracias. Nada. La información nos pueden compartir. El videíto de la capacitación y el PPT. Así es, va a llegarte por correo, al correo con el que te inscribiste, el PPT y el video de esta sesión. Ya, muchas gracias.